Y así transcurrió para la isla medio siglo. Los primeros 30 años de embargo, Cuba contó con el apoyo del brazo soviético, pero tras su desaparición, Estados Unidos se aseguró de que el embargo dependiera totalmente del Congreso. Como un modelo socialista que planteaba una igualdad social, desde la época de las primeras reformas de los años 90, ya no existe como tal. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years. Bienvenidos a Global 22, un programa de análisis del acontecer internacional. Les invitamos a seguirnos en Twitter y les pedimos que nos hagan sus recomendaciones. El 17 de diciembre pasado escuchamos el mensaje de Barack Obama respecto al acercamiento de Estados Unidos con respecto de Cuba. Ese es nuestro programa de hoy. Vamos a ver este reportaje y regresamos. Entre julio y agosto de 1960, el gobierno revolucionario cubano, entonces encabezado por Fidel Castro, que era el primer ministro de Cuba, ni siquiera era el presidente, el primer ministro, confiscó unas 560 entre empresas, bancos y negocios de los Estados Unidos en Cuba. Entonces la reacción del gobierno de Estados Unidos fue decretar este embargo comercial. Es decir, es un conjunto de sanciones para obstruir y penalizar el comercio con Cuba. Y así transcurrió para la isla medio siglo. Los primeros 30 años de embargo, Cuba contó con el apoyo del brazo soviético, pero tras su desaparición, Estados Unidos se aseguró de que el embargo dependiera totalmente del Congreso. Es parte de la legislación del Congreso de los Estados Unidos a través de la enmienda conocida como Helms-Burton. Y esa enmienda le otorga al Congreso de los Estados Unidos la autoridad sobre el embargo comercial contra Cuba. Esto quiere decir que ningún presidente de los Estados Unidos puede revocar el embargo. El embargo tiene que ser revocado por medio de una ley del Congreso. La isla congeló su imagen. Cuba despierta nostalgia en la inocultable presencia del pasado. En los últimos 22 años ha habido un deterioro en la calidad de los programas sociales cubanos, en educación y sobre todo en salud. El acceso a medicinas es muy complicado, a pesar de que Cuba puede comprar al contado alimentos y medicinas de los Estados Unidos. Sí, eso se ha sentido, digamos, esa falta en el sistema de salud pública en la isla, ¿no? Pero el embargo no es todo, ni todo es el embargo. Yo creo que ha habido una desaceleración del crecimiento económico, y hay que decir, porque además lo reconocen los propios economistas de la isla, que esa desaceleración, esa falta de un ritmo sostenido de crecimiento económico no se debe únicamente al embargo, se debe también a políticas económicas cerradas, ¿verdad? Muy basadas en la centralización o el control estatal sobre la economía que han persistido en la isla en los últimos años. Si bien los Castro dejan una huella indeleble en Cuba, la postura irreductible de Fidel contrasta con la flexibilidad de Raúl, su hermano y heredero político. Se han expandido, por ejemplo, las formas de pequeña y mediana empresa privada, sobre todo los negocios familiares, el trabajo por cuenta propia. Se ha abierto un sector importante de la economía nacional a la inversión extranjera, se ha fomentado el crecimiento del turismo, ha crecido mucho el envío de remesas de la comunidad cubano-americana, sobre todo a la isla hoy. De igual modo, John F. Kennedy y Barack Obama habrán de suscribirse en la historia de la isla en caminos opuestos. Kennedy, ligado al fracaso de la invasión militar en Playa Girón y el refuerzo del bloqueo económico. Barack Obama, por la reanudación de las relaciones diplomáticas y la flexibilización del embargo. In Cuba, we are ending a policy that was long past its expiration date. El presidente Obama, por ejemplo, elevó el tope
de la cantidad de dinero que se puede enviar desde Estados Unidos a Cuba por concepto de remesas. Liberó los viajes de la comunidad cubanoamericana a la isla, es decir, despenalizó los viajes a la isla, ¿no? Tomó algunas medidas también de apoyo a las comunicaciones y abrió de nuevo la negociación migratoria, ¿no? Y como en aquella película de Adiós a Lenin, Cuba parece despedirse también de toda una era. Pues histórica noticia este acercamiento del cual hablaremos en este programa. Y como cada programa tenemos a un experto y ahora un experto de lujo que es precisamente el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco. Te damos la más excelente bienvenida y te agradecemos mucho que estés en este programa, Ricardo. Mucho gusto, mucho gusto. Bueno, pues ya habíamos observado parte del anuncio en palabras de Barack Obama de este acercamiento. ¿Qué implicaciones tiene el acercamiento Estados Unidos-Cuba? Bueno, en primer lugar, lo dijo bien el presidente Obama y yo creo que Raúl lo dijo también en su discurso cuando simultáneamente anunciaron esta decisión, en el sentido de que ya las cosas no funcionan y hay que rehacerlas. Yo creo que ese es el consenso fundamental de ambos lados del estrecho. Pero lo que han diseñado, me parece, es una ruta del camino que durante 2 años estuvieron negociando, bueno, se dice en secreto, yo quiero pensar que discretamente, con extrema discreción, en Canadá y con la intervención del propio Vaticano y el Papa Francisco. De las palabras a los hechos, del 17 de diciembre a la fecha ya hubo la primera reunión entre la representante de Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson, y también Josefina Vidal por parte del gobierno cubano. ¿Cuál es el balance de lo obtenido en la reciente reunión en Cuba? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que estas reuniones se dan en 2 niveles. Un nivel es lo que se da como un posicionamiento de ambas partes en términos públicos y lo que se está acordando en términos privados. Y yo creo que es importante distinguir porque yo observo en los medios una insistencia en enfatizar las diferencias entre Cuba y Estados Unidos en la discusión sobre derechos humanos por un lado y sobre el tema migratorio por el otro. Sin embargo, a mí me parece que eso es parte de un posicionamiento político de cada quien. Raúl tiene que poder decir dentro de Cuba y dentro del Partido Comunista Cubano que él está exigiendo que se resuelva el tema de la cuestión migratoria. Y Obama tiene que poder decir en Estados Unidos de que él está peleando por los derechos humanos y la apertura del sistema político. Ambos tienen que decir eso públicamente. Privadamente me parece que han avanzado mucho en la normalización de las relaciones. Ricardo, ¿qué te parece que me acompañas a una pausa y continuamos? ¿Cómo no? This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites que se abran más negociaciones todavía y que empiecen a arribar todo el turismo, que se amplíe el mercado como tal, lo que es la entrada de alimentos, la entrada de piezas de repuesto, la entrada de todo un mercado grande que nosotros necesitamos que se abra aquí en Cuba.
pues ahí tienen algunas de las voces en relación a este acercamiento. Y Ricardo, te preguntaría, muchos celebran la noticia del acercamiento Estados Unidos-Cuba, pero también hay disidencia y voces que se resisten a esta aproximación. ¿A qué crees que se deban estas resistencias entre Estados Unidos y también Cuba? Bueno, yo creo que es importantísimo reconocer y saber identificar las voces opositoras a este acercamiento, tanto en Estados Unidos como dentro del sistema político cubano. El arzobispo de La Habana acaba de decir incluso que él espera que esas voces disidentes de ambos lados del estrecho no estropeen el acercamiento. Yo creo que la entrevista o estos comentarios que acaba de hacer un residente de La Habana refleja la verdad de lo que quiere la gente. Quieren el acercamiento, quieren salir del ahogo económico cotidiano, pero dentro, por ejemplo, del sistema político cubano, hay quienes han hecho un modus vivendi, con más de 50 años de bloqueo. Han encontrado la manera de sobrevivir, incluso diría un poco hipócritamente, viviendo como pobres en la isla y viviendo como ricos afuera, haciendo negocios con las empresas de la revolución, lo que yo denominé en algún momento los juniors de la revolución. Entonces, dentro del sistema político cubano hay resistencias fuertes y Raúl va a tener que sortear eso. Igual Obama. Obama está enfrentando, en el caso de Estados Unidos, una resistencia de una minoría, vociferante ciertamente, pero es una minoría con recursos que provienen fundamentalmente de los cubanoamericanos asentados desde inicios de la revolución. La nueva comunidad cubana que vive en Estados Unidos prefiere un acercamiento y es por esto que incluso hay una decisión política ahora de avanzar en la relación, porque hay una mayoría de senadores y diputados, demócratas y republicanos, que están de acuerdo en levantar el embargo. Entonces yo creo que hay resistencias de ambos lados y lo que tanto Obama como Castro tendrán que cuidar es que no se estropee el proceso, enfatizando las diferencias, que es lo que quieren los opositores, de enfatizar las diferencias en las negociaciones, no los acercamientos. Yo creo que tienen que enfatizar los acercamientos. Es muy importante abrir rápidamente las embajadas, yo creo que eso viene rápidamente. El alivio que está dando Estados Unidos con relación a medidas económicas es muy importante, de permitir el flujo, por ejemplo, de más remesas. Las remesas son muy importantes. Se cuadruplicaron, ¿no? Se van a cuadruplicar. Se van a cuadruplicar y ya eso prácticamente de la noche a la mañana cambia la situación de vida de muchos cubanos en la isla. Entonces, estas medidas que aparentemente uno podría pensar que no es particularmente importante, en realidad toca fibras muy sensibles de la vida cotidiana de los cubanos. Entonces, esto es muy positivo. ¿Qué te parece que me acompañes precisamente a ver lo que tiene que ver con el tema del embargo, para diferenciarlo de las medidas de flexibilización que ahora se están creando? Vamos a ver esta nota que preparó Marco Lara Clar. En la posguerra fría, Cuba ha sido un aislado bloquecito de hielo, inocuo para la economía y la geopolítica, pero de enorme peso simbólico. Por ello, ahora que Barack Obama y Raúl Castro anunciaron la intención de su deshielo paulatino, nos falta entender qué sucede exactamente con la isla. En Cuba lo que hay es un lento proceso de reformas económicas, no de reformas políticas. Las reformas económicas oficialmente se llama actualización del modelo económico y son alrededor de 300 reformas aprobadas desde hace varios años en la sede del Partido Comunista Cubano. El gran reto de la élite política cubana, de la cúpula del poder, es lograr una gran reforma económica sin perder control político. Por eso es tan pausado, por eso es tan gradual, por eso es tan lento el proceso de reformas económicas, para que no descuadre, o si lo descuadra, que pueda subsanarse cualquier desajuste en la estructura política y social de la isla.
La calidad de vida es precaria ya. ¿Empeorará? Como un modelo socialista que planteaba una igualdad social. Desde la época de las primeras reformas de los años 90 ya no existe como tal. Hay una gran diferencia entre aquellos que tienen acceso a la moneda dura, primero los dólares, ahora los llamados CUCs. Hace una gran diferencia entre unos y otros y que hay una distorsión porque no tiene que ver ni siquiera con profesión o estatus social. Es decir, un médico, un gran cirujano puede ganar 400 pesos o 500 pesos mensuales, que es el equivalente a $20. Un empleado de turismo o un taxista que trabaja con un taxi para turistas puede ganar 5 veces más que el mejor cirujano de Cuba. Otra gran diferencia es si trabajas con empresas extranjeras que te permiten el acceso a moneda dura o recibes o no recibes remesas del extranjero, teniendo en cuenta que las remesas en este momento son la tercera fuente de ingresos de la isla en su totalidad, básicamente de la comunidad asentada en Estados Unidos, en la Florida. ¿Podrán las élites mantener el control? La oposición política real no existe. Existen grupos no organizados al menos. Es decir, hay alrededor, el conteo más reciente que yo veía era alrededor de 250 grupos disidentes. Y eso te puede parecer en términos numéricos mucho. Pero en términos reales se trata de pequeños grupos o grupos muy pequeñitos, a veces de 5 o 8 personas. Te das cuenta que las instituciones que están funcionando son las instituciones de la revolución. Y los más fuertes de las instituciones de la revolución son el partido y las Fuerzas Armadas. ¿Qué otra? Solamente la Iglesia. Es decir, más allá de la parte oficial, la otra institución que funciona es la Iglesia. Y en este momento la Iglesia, tanto la interna como el Vaticano, está siendo una aliada del régimen para concretar acuerdos y cambios. Al final, Cuba corre al mercado. Los cubanos también dicen, bueno, pues hay que adaptarnos al mundo y lo que hay que hacer es, siendo mercados, hay que lograr que se preserve lo esencial de la revolución, actualizar nuestro modelo, se reivindican como socialistas y reivindican al Partido Comunista como esencial para mantener el modelo político, ¿no? Bueno, pues ahí tienen la flexibilización solamente es la punta del iceberg en el tema del embargo. Vamos a una pausa y regresamos. La mayoría de las relaciones con los Estados Unidos nos va a beneficiar porque también la inversión extranjera con el bloqueo y con todas las restricciones que ponen los Estados Unidos para que inviertan en Cuba, eso es negativo para nosotros. Ahora eso viabilizará los inversores extranjeros de otros países, pero los inversores extranjeros de los Estados Unidos. Entonces, y los Estados Unidos, yo digo que es un mercado natural, porque es que está más cerca. No es lo mismo importar algo de los Estados Unidos que ir de Japón a China o de Rusia o de Europa. Le entregamos al senador Leahy y a otros una lista con 24 nombres de presos cubanos por motivos políticos que llevan varios de ellos más de 20 años en prisión, con el pedido de que hagan gestiones, aprovechando este canal de contacto entre los dos gobiernos, en favor de la excarcelación por razones humanitarias. Bueno, pues romper con el embargo no es cosa sencilla. Vamos a ver esta nota que preparó Marco Vázquez y que tiene que ver con el embargo y el cambio de leyes. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests
and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Lo que parecía imposible, se logró. 53 años de un embargo comercial, económico y financiero por la isla revolucionaria. Pero, ¿qué significa esta normalización de relaciones diplomáticas? Desde mi punto de vista, es un primer acercamiento que ya ha tenido, digamos, algunos resultados, sobre todo en materia de flexibilidad de algunas medidas para que ciudadanos estadounidenses puedan comprar productos cubanos. Y también está el tema de las remesas, por ejemplo. Y también está el tema de la liberación por parte del gobierno cubano de algunos llamados presos políticos. Entonces yo creo que estas son, digamos, medidas muy concretas que tienden a tener una relación más cordial, una relación política más cordial, que a largo plazo podrá tener también medidas económicas que beneficien directamente no nada más a los ciudadanos cubanos, sino también a los ciudadanos estadounidenses que quieran visitar Cuba y, por supuesto, a un sector muy amplio que son cubanos de origen inmigrados hacia los Estados Unidos. ¿Qué leyes y acciones deben cambiar por ambas partes para consolidar estas relaciones? Yo creo lo fundamental es la voluntad política de los gobernantes en turno, de los presidentes concretamente, que es el más alto nivel, de ambos lados. Es decir, esa voluntad política es la que los puede llevar a reunirse, a flexibilizar algunos puntos en materia económica y también creo yo que medidas, digamos, más concretas, por ejemplo, en el ámbito de lo que sería propiamente un desbloqueo, porque insisto, no es un desbloqueo como tal, son medidas que, digamos, en el corto plazo ayudarán a tener una mejor relación política y económica, pero propiamente no es un desbloqueo. Aunque el reinicio de estas relaciones se anuncia con bombos y platillos, para la experta en temas de América Latina y el Caribe, requieren de un manejo casi quirúrgico. Tendrán que tener mucho cuidado y sus negociadores en negociar hábil y diplomáticamente los puntos más conflictivos de esta negociación, no poniendo condiciones muy duras a cada estado para que pueda haber realmente una negociación. Y una cuestión también muy importante, que pueda haber una negociación real, es decir, que cada estado pueda negociar de tú a tú con el otro. No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo. Bueno, pues ahí tienen y continuamos nuestra entrevista. Ricardo, ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, ¿qué situación plantea este acercamiento geopolíticamente hablando para el mundo, la nueva relación Estados Unidos-Cuba? Mira, yo creo que Obama dio las claves de lo que representa para Estados Unidos en su informe de los últimos días. En primer lugar, dijo que la economía estadounidense va en un gran ascenso y auge. Detrás de eso yo interpreto que ellos están pensando relanzar una iniciativa económica de dominancia a escala mundial muy importante. En segundo lugar, reiteró la importancia del pacto transpacífico, que es un pacto de países básicamente diseñado para frenar a China. Y en tercer lugar, anunció lo de Cuba. Están interrelacionados estos tres fenómenos. El fenómeno cubano a nivel de América Latina es muy importante porque ha callado a toda la izquierda latinoamericana. La narrativa, digamos, antiimperialista, anti-yanqui, se cae por los suelos con esto. Para Venezuela
lo agarra en curva verdaderamente. Incluso Evo Morales difícilmente puede reaccionar de la manera tradicional frente al hecho de que sus colegas cubanos están negociando la normalización de relaciones con Estados Unidos. De tal suerte que el desconcierto en la izquierda latinoamericana es muy real. Por otro lado, Estados Unidos pasa a la ofensiva. Y desde mi punto de vista, en términos geopolíticos, está utilizando a Cuba, en el sentido más utilitario de la palabra, para frenar las críticas en América Latina sobre el modelo económico, recolocar a Estados Unidos en el territorio latinoamericano con su nueva política económica y frenar la inversión china en nuestro continente. En ese sentido, por ejemplo, pienso en las grandes obras que están planeando los chinos, por ejemplo, en Centroamérica, Nicaragua, en un canal, los grandes proyectos de infraestructura en Argentina, Brasil. Y muy francamente considero que tiene que ver también con el freno al tren aquí en México, el tren rápido de la México. licitación que se cayó, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver quizás con temas políticos internos de México, pero también tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos no ve con buenos ojos en términos de geopolítica y de seguridad nacional que los chinos estén manejando un tren que va a tocar su frontera, porque ese tren no termina en Querétaro, va a terminar en la frontera con Estados Unidos. Entonces, si hay un reacomodo histórico donde Estados Unidos está utilizando a Cuba. Ahora, por su lado, Cuba está utilizando a Estados Unidos porque necesita también un nuevo aliado. Obviamente la crisis en Venezuela implica que no es un aliado ni de largo plazo ni confiable. Muy bien. Ni los chinos ni los rusos saben cómo administrar el fenómeno cubano. Entonces, yo creo que para Cuba ha establecido, y es una decisión política, geopolítica, una nueva relación estratégica con Estados Unidos. Ricardo, pues tus planteamientos de veras que despiertan muchas dudas, nos dan para la reflexión. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a este programa. Esperamos seguir contando con tu presencia. A ustedes en casa les invitamos a seguirnos en Twitter y les agradecemos su compañía. Gracias.